gracias por la invitación, me sumo a ese agradecimiento y bueno, y ese deseo de intercambio, compartir y recibir comentarios, críticas, bueno, más que bienvenido. Bueno, un poco Agustín ya mencionó, esto forma parte de un informe más amplio, ¿no? de diagnóstico socioeconómico, no solo, digamos, por un lado, en términos conceptuales, digamos, yo hoy me voy a centrar en pobreza por ingresos, pero en el informe también están cuestiones de carencias en derechos y pobreza multidimensional. Y también estamos haciendo acá un recorte temporal, ¿no? El informe más amplio analiza el diagnóstico de la situación socioeconómica, en temas de pobreza en la última década. La idea de este recorte hoy también tiene que ver con el aprovechamiento, digamos, tanto a nivel metodológico como de resultados, de una base que tenemos panel de seguimiento de un conjunto de hogares entre 2019 y 2020 y entre 2020 y 2021, después me meto en eso, pero bueno, para adelantar también que el informe, digamos, tiene una amplitud temporal, digamos, más amplia que en esta presentación. Bueno, primero preguntarnos, digamos, interrogarnos un poco sobre, teniendo correr a lo del Zoom, pero, primero interrogarnos sobre los aportes que pueden tener este análisis dinámico de la pobreza por ingreso, ¿no? ¿Cuál sería la contribución, tanto en términos conceptuales como metodológicos? Ahí entendemos, bueno, partimos, ¿no? de teorías, de conocimiento, entendiendo al modelo económico argentino no solo con elevados niveles de heterogeneidad estructural a nivel productivo, sino también con una alta inestabilidad macroeconómica, ¿no? Esto, por supuesto, trayendo consecuencias en términos sociales de las condiciones de vida de los hogares y de la población, en términos de pobreza y de desigualdad económica. Amplios, pero nos queremos focalizar en este caso en dos cuestiones de esto. Por un lado, una generación de un núcleo duro de población excluida, población sobrante, pero también la existencia de población altamente vulnerable a crisis económicas. Entonces acá traemos nociones de vulnerabilidad económica de los hogares y de pobreza crónica que han sido ampliamente estudiados, ¿no? en investigaciones sobre privación. Sin embargo, no hay consensos o acuerdos globales sobre significados teórico-conceptuales ni abordajes metodológicos de estos conceptos. Reconocemos investigaciones, antecedentes de investigación que diferencian entre la situación de pobreza transitoria y de pobreza persistente, entendiendo también la idea de transitoriedad como asociada a vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad de grupos de hogares y de población frente a los ciclos económicos en esta economía altamente inestable. Con lo cual hogares o población que encontramos como en los márgenes. Con lo cual, digamos, estos puntos disparadores en cuanto a la reflexión, al aporte que puede traer, tener en cuenta análisis dinámico de pobreza por ingresos y cómo estos pueden contribuir en términos conceptuales y metodológicos a análisis de vulnerabilidad económica y de pobreza crónica, y aportes también al diseño y la implementación de políticas. Uno supone que hay una baja tasa de salida de la pobreza, podríamos entender que las políticas deberían ser más en línea a persistencias en la pobreza. En cambio, si hay una mayor tasa de entrada
a la pobreza, por ahí las políticas van más vinculadas a cuestiones de inestabilidad de ingresos o de vulnerabilidad, o este grupo de hogares que decíamos que está en los márgenes. En cuanto a objetivos e interrogantes de esta presentación que hacemos hoy, vamos en tres líneas, digamos, de lo más general o por ahí a lo más específico. En primer lugar, ¿cuál es la magnitud de las persistencias? Tanto persistencias en la pobreza como en la no pobreza, y cuál es el sentido de los cambios ocurridos en las probabilidades de entrar o de salir de la pobreza por ingresos durante 2 ciclos que tomamos como para el análisis. Un bienio 2019-2020 y un bienio 2020-2021, sabiendo que bueno, son ciclos altamente, digamos, fuertemente diferentes. 2019-2020, pandemia o deterioro productivo, laboral, con consecuencias, por supuesto, en términos sociales y en la pobreza en particular. En particular porque lo que me refiero hoy, no porque sea más importante que otros, y un ciclo posterior, 2020-2021, como, bueno, con una parcial recuperación que no hacemos referencia en este informe, sí en otros, recuperación que también es heterogénea, pero sí, bueno, cierta recuperación productiva, laboral y con descenso de la pobreza por ingresos y otros indicadores económicos sociales, ¿no? Entonces indagamos en la magnitud, la intensidad de estas transiciones, teniendo por supuesto también en contrapartida en cuenta cuáles son las persistencias, ¿no? En segundo lugar, bueno, vamos un poco más, digamos, esto que se mueve, además de ver cuánto se mueven los hogares, quiénes se mueven, digamos, quiénes caen en la pobreza y quiénes logran recuperarse en el ciclo posterior 2020-2021. ¿Quiénes en el sentido de qué perfiles sociodemográficos o económicos tienen estos hogares? En tercer lugar, ¿qué factores están asociados a estos cambios o estas transiciones? Tanto en el bienio 19-20 como en el 2021. También evaluando si estos factores son similares o diferentes, digamos, ¿qué movió la pobreza? ¿Qué hizo a los hogares entrar o salir de la pobreza en cada bienio? Acá se propone un análisis de los eventos que están directamente asociados a los flujos de entrada o salida de la pobreza. Entonces, bueno, en principio, ¿cuánto hay de movimiento? ¿Quiénes y por qué? Digamos, vendrían a ser de manera resumida los interrogantes de la presentación. La información empírica de base de informe y de esta presentación en particular proviene de bases de paneles anuales que son elaborados a partir de los microdatos de la encuesta de la deuda social argentina, de la EPSA, correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. La EPSA, hago un paréntesis, es una encuesta que viene ya de larga data, de 2004, 2005, con varias series, una nueva serie en el 2010, otra cambiando el marco muestral en el 2017, y tiene actualmente una proporción de hogares que pueden ser seguidos en más de un año, ¿no? Se hace un relevamiento por año, aproximadamente en el tercer trimestre de cada año. La encuesta es alrededor de 5.500, 5.600 hogares, y los hogares que pueden ser seguidos en más de una onda, digamos en el 2019-2020 tenemos alrededor de 2.000 hogares panel, y en el 2020-2021 alrededor de 1.800.
antes de entrar en las transiciones, digamos, en esto de las permanencias o los cambios, específicamente en las bases panel, queríamos mostrar un poco qué pasa con ese conjunto de hogares, ¿no? Que sí pueden ser seguidos. Con lo cual acá lo que tenemos es simplemente la evolución. De nuevo nos vamos, ¿no?, de lo que son matrices de transición y demás, y lo que tenemos son la evolución de la pobreza por ingresos para dos conjuntos de hogares: los hogares totales en la línea continua y los hogares panel en línea punteada. Vemos en ambos, bueno, cierta diferencia en los niveles que creemos no relevante, y tendencias relativamente similares, digamos, un aumento de la pobreza entre el 2019 y el 2020 y un descenso con diferente intensidad en cada grupo de hogares entre el 2020 y el 2021. Ahora sí, no se ven los títulos, pero cuento, ahora sí son... ¿Cómo? Ahora sí entramos en las transiciones desde y hacia la pobreza por ingresos en los dos ciclos que consideramos, que analizamos. En primer lugar, lo que encontramos es que alrededor de la mitad de los hogares analizados, de los hogares panel, no estuvieron nunca en situación de pobreza, o sea, no estuvieron nunca, es decir, ni en el año de inicio ni en el año final, ¿no? En contrapartida, 2 de cada 10 o 3 de cada 10 aproximadamente, dependiendo del ciclo, estoy hablando del violeta, digamos, siempre estuvieron en situación de pobreza en ambos años. Y después tenemos esto de los movimientos, ¿no? El 12,5 hogares entraron en la situación de pobreza entre el 2019 y el 2020, y este porcentaje es menor en el ciclo siguiente. A la inversa, ¿no? El 13,4% de los hogares pudieron salir de la pobreza entre el 2020 y el 2021, siendo este porcentaje menor en el 2019-2020. Esto, digamos, acorde a lo que esperábamos, lo que tiene que ver con el contexto de ambos ciclos, y acorde también a la evolución anterior, ¿no?, de términos transversales, digamos, de la pobreza por ingresos. Bueno. Gracias. ¿Quiénes fueron? Es la pregunta, otra de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? ¿Quiénes fueron los que más perdieron y los que se recuperaron en el ciclo 2020-2021? ¿Y cómo analizamos, cómo abordamos esta pregunta? En primer lugar, evaluamos tasas de entrada y salida a la pobreza, o tasas específicas según características socioeconómicas y demográficas de los hogares para cada ciclo. Vamos a ver en qué términos, ¿no? Características socioeconómicas y demográficas. Luego, justamente con la idea de una mayor comprensión, de eliminar por ahí ciertos sesgos o ganar confiabilidad en los resultados, lo que hicimos fueron unos modelos de regresión logística en los cuales la probabilidad de entrada o de salida de la pobreza es aquello que se busca explicar. Estos modelos los hicimos ya no con los dos ciclos por separado, sino como un pool de paneles correspondientes a ambos bienios, con el objetivo de trabajar con una muestra de mayor tamaño. Lo cual lo que estamos haciendo es evaluar el perfil socioeconómico y demográfico de los hogares que entran o salen de la pobreza, más allá del momento, del contexto, del bienio en lo cual sucedió esa transición. Bueno, ¿por qué no me pasa?
volviendo a la estrategia de análisis, entendemos, bueno, definimos, ¿no? Tasas de entrada no es que definimos nosotros, sino que son también antecedentes de investigaciones que realizan este tipo de análisis. Tasa de entrada, la probabilidad de transición de la no pobreza a la pobreza, lo mismo que decir, la probabilidad de ser pobre en el tiempo 2, habiendo sido no pobre en el tiempo 1. Tasa de salida de la pobreza, criterio, la probabilidad de transición de la pobreza a la no pobreza, es decir, la probabilidad de no estar en la pobreza en el tiempo 2, habiendo sido pobre en el tiempo 1. Con lo cual aclaro que ahí entre las dos los denominadores son diferentes, ¿no? En el caso de entrada el denominador son los no pobres en el tiempo 1, y en el caso de salida de la pobreza son los que sí fueron pobres en el tiempo 1. Modelos de regresión que decíamos antes, los realizamos en 4 etapas, incorporando las variables independientes de manera sucesiva, ¿no? En primer lugar, incorporamos características estructurales, ¿no? Región de residencia y estrato económico-ocupacional. Estrato económico-ocupacional, entre paréntesis, refiere es un estratificador que toma en cuenta la ocupación del principal sostén del hogar, tomando como criterios fundamentales la calificación de la tarea y la autoridad en la función. En una segunda etapa del modelo de regresión incorporamos la calidad del empleo del jefe de hogar en el momento inicial, luego características sociodemográficas, como son la presencia de niños en el hogar y el nivel educativo del jefe, y por último el bienio, ¿no? el ciclo económico. En primer lugar, las tasas de entrada a la pobreza. En el gráfico de arriba, más grande, en rojo, lo que vemos son las tasas de entrada generales para cada bienio, teniendo una tasa de entrada a la pobreza superior entre el 2019 y el 2020, y luego el corte tanto por región urbana como estrato económico ocupacional. Si evaluamos las tasas de entrada según el estrato económico ocupacional, lo que vemos es que son más altas que el promedio en los estratos bajos, bajo integrado y bajo marginal. Esto más allá del ciclo, sucede tanto en el primer bienio como en el segundo. Conurbano bonaerense y otras grandes áreas metropolitanas, como las áreas con mayores tasas de entrada a la pobreza. Y en el gráfico de abajo incorporamos las otras variables de corte, calidad del empleo, nivel educativo, presencia de niños y programas sociales en el hogar. Y ahí lo que vemos es mayores tasas de entrada a la pobreza en el empleo precario, en el subempleo y la desocupación, en el nivel educativo bajo, en los hogares con niños y en los hogares con programas sociales. Y esto de nuevo va más allá del bienio, tanto si la transición se produjo, digamos, entre el 19 y el 20, como si tuvo lugar entre el 20 y el 21. Con el mismo criterio, con la misma estructura, analizamos las tasas de salida de la pobreza en ambos bienios. Acá vemos una tasa de salida más alta en el segundo bienio, entre el 2020 y el 2021, tal cual lo esperable o lo que ya se venía viendo con resultados anteriores. Y sí, tasas de salida más altas en los estratos medios.
recordemos que las tasas de entrada eran más altas en los estratos bajos integrados y bajos marginales, más altas al promedio. Sin embargo, las tasas de salida no son más altas al promedio en esos estratos, ¿no? Lo cual puede dar cuenta de cierta profundización de la desigualdad. Tasas de salida más altas en el conurbano, en otras grandes áreas metropolitanas, acá sí, con algunas diferencias dependiendo del ciclo. Y en el gráfico de abajo, tasas más altas en los hogares, tasas de salida más altas en los hogares que tienen jefes en el subempleo, en la desocupación, y en los niveles educativos altos, en los hogares sin niños, y en los hogares sin programas sociales. Acá también, ¿no? De manera parecida a lo que pasa con el estrato, habíamos tenido tasas más altas, tasas de entrada más altas en los niveles educativos bajos o en los hogares con niños. Sin embargo, las tasas de salida no son más altas al promedio en esos hogares. El modelo de regresión que comentábamos antes en 4 etapas, incorporando, bueno, primero características estructurales, después la calidad del empleo, aspectos sociodemográficos de los hogares, como puede ser presencia de niños, el nivel educativo, y por último el ciclo, el bienio. No voy a analizar cada modelo, sí se ve como el cambio tanto en el R cuadrado como en el porcentaje global de acierto, pero además cómo pueden alterarse los XB en cada una de las categorías cuando se incorporan nuevas variables. Voy al último modelo, ya completo, y en primer lugar, lo que creemos a destacar ahí es, bueno, confirma, digamos, lo que veníamos diciendo antes respecto a tasas de entrada, más altas en el conurbano bonaerense, en otras grandes áreas metropolitanas, con menos intensidad, pero también en el resto urbano, en comparación a Cava. En segundo lugar, mayor tasa de entrada a la pobreza en los hogares con niños, en el estrato bajo marginal, y después con menor intensidad, pero bueno, también mayor tasa de entrada a la pobreza en el bajo integrado en comparación a los estratos medios y en los niveles educativos bajos. El ciclo también, como es de esperar, digamos, el ciclo, el bienio 2020-2021 tiene una menor probabilidad de entrada a la pobreza que el ciclo anterior. De nuevo, misma estructura del modelo de regresión, pero ahora queriendo indagar en los perfiles, digamos, de salida de la pobreza. Voy de nuevo al último modelo. Sí, otras grandes áreas metropolitanas, resto urbano y en menor medida el conurbano bonaerense, con mayores probabilidades de salida de la pobreza que Cava. Bueno, el ciclo, ¿no? El 2020-2021, también una mayor probabilidad de salida que el ciclo anterior. Empleos precarios y hogares con jefe inactivo, también mayores chances de salida de la pobreza. Pero después, digamos, los estratos bajos, niveles educativos bajos y hogares con niños que anteriormente tenían, de nuevo, ¿no? Mayores probabilidades de entrada a la pobreza,
tienen menores chances de salida de la pobreza cuando se hace, bueno, cuando se quieren analizar, digamos, los perfiles de salida. La siguiente pregunta que nos hacíamos tenía que ver con por qué las transiciones que produce esos movimientos. Entonces ahí nos interesaba relacionar las entradas y las salidas de la pobreza en principio con 3 cuestiones, digamos, tomadas de manera simple, después lo empiezo a complejizar, pero con cambios en los ingresos laborales, cambios en los ingresos no laborales, o cambios en la cantidad de miembros de los hogares, la cantidad de miembros que tienen los hogares. Con lo cual, bueno, lo que queremos es identificar distintas situaciones por las que atraviesan los hogares y que los pueden hacer cambiar de condición en términos de pobreza. Tomamos una metodología que nos lleva a la idea de episodios mutuamente excluyentes entre sí, entendiendo que tiene una alta potencialidad, digamos, como herramienta metodológica para entender estas transiciones. Entonces ahí tomamos esta idea de eventos mutuamente excluyentes partiendo de los 3 eventos simples que mencionaba antes. Digamos, uno quiere evaluar la entrada a la pobreza. Los 3 episodios simples serían, digamos, un descenso de ingresos laborales, como el punto 1 de ese listado, un descenso de ingresos no laborales, que vendría a ser el punto 5 de ese listado, y un aumento en la cantidad de miembros del hogar, que vendría a ser el punto 6, ¿no? Esos son los 3 episodios tomados de manera simple. Ahora a los hogares le pueden pasar estos 3 de manera simultánea, con lo cual ahí es donde se complejiza la tipología de estos eventos mutuamente excluyentes, y tenemos, si uno analiza la entrada a la pobreza, como el punto 1 ahí, los descenso exclusivo solo de ingresos laborales, descenso simultáneo de ingresos laborales y no laborales, punto 3, ¿no? Un descenso de ingresos laborales y un aumento al mismo tiempo de la cantidad de miembros de esos hogares, punto 4, bueno, y así. Espero que se haya entendido. Si uno analiza la salida de la pobreza, tomamos la misma lógica, digamos, como evento simple, los aumentos de ingresos laborales, un aumento de ingresos no laborales y un descenso de la cantidad de miembros en el hogar, y después las combinaciones entre estos 3 eventos simples. Bueno, esto es lo que ya dije en la primera viñeta, y en la segunda, en el segundo punto, lo que hacemos también es, además de poder decir, digamos, tomando antecedentes en esta metodología, además de poder decir cuánto cada episodio, cada evento, ya sea simple o combinado, incide en las entradas a la pobreza, poder decir también por qué hace que ese evento incida en esa entrada. Y esto es descomponerlo en 2 factores. Uno sería la probabilidad de que ese evento suceda en la población en riesgo, o sea, la probabilidad de ocurrencia, cuán viable es que ese episodio suceda, y por el otro lado, la probabilidad condicional de experimentar una transición dado que el evento sucedió. Una vez que sucedió el evento, bueno, cuánto esta ocurrencia puede o no mover
al hogar, ya sea ingresando o saliendo de la pobreza. Entonces, tenemos acá los primeros resultados de este análisis de factores, digamos, de eventos excluyentes. La torta de la izquierda vendría a ser cuáles de todos estos eventos explican, en este caso, la entrada a la pobreza, y en el lado derecho, cuántos de estos eventos explican la entrada a la pobreza durante el 2020, entre el 2020 y 2021. Lo primero que vemos en la torta del lado izquierdo es que casi la mitad de las transiciones de entrada a la pobreza entre el 2019 y 2020 vienen solamente del deterioro de ingresos laborales. El celeste grande, ¿no? Y este porcentaje desciende fuertemente entre el 2020 y 2021. Digamos, en el ciclo siguiente, los ingresos laborales, el deterioro de ingresos laborales de manera exclusiva no tiene tanta relevancia, ¿no? Como es de esperar también, en comparación al contexto de plena pandemia. Por otro lado, vemos que alrededor de 2 de cada 10 entradas entre el 2019 y el 2020 viene de la simultaneidad del descenso de ingresos laborales y no laborales, ¿no? Ese 19,2, siendo este porcentaje mayor entre el 2020 y 2021, digamos, en el contexto, iba a decir post-pandemia, pero no sé, pero bueno, por lo menos post-ASPO, el 36,7% de las entradas, y no solo por deterioro de ingresos laborales, sino también descenso de ingresos no laborales, en un contexto también de interrupción de programas de transferencias de ingresos extraordinarios, ¿no? como los refuerzos y el IFE que se habían implementado en el ciclo anterior. Sí. Esto, considerando la otra descomposición que había mencionado, digamos, no solo ver cuánto cada episodio incide en la transición de entrada, sino también qué hace, por qué ese episodio es más o menos importante, ¿no? Entonces voy a la última columna, que dice descomposición, tasa de entrada. Los porcentajes que están ahí son los mismos que estaban antes en las tortas, pero sí poder explicar si ese, por ejemplo, ese 48,8, que fuerte la participación de ese evento, viene de qué factor, digamos, si es más de la alta probabilidad de que ocurra o de la probabilidad condicional, que pasa que cuando ocurre hace que el hogar se mueva y entre a la pobreza. En ese caso, parecerían ser ambas cosas, digamos, es alta la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad que entre el 2019 y el 2020 suceda un deterioro de ingresos laborales, es bastante alta, y también es bastante alto, dentro de todo, su impacto, digamos, hace que el hogar entre a la pobreza. Los eventos que seguían en importancia, digamos, la simultaneidad del descenso de ingresos laborales y no laborales, y la simultaneidad de ingresos laborales y eventos demográficos, en realidad viene más que nada por el impacto que tienen estos eventos, estos episodios cuando suceden. No es tan alta la probabilidad de que ocurran, pero sí cuando ocurren hay bastante
chances, bastante probabilidad de que el hogar salte, digamos, y entre a la pobreza. Como es de esperar, digamos, si bien la simultaneidad de los tres eventos tomados, digamos, ingresos laborales, no laborales y demográficos, si bien no tiene una alta participación en las transiciones de entrada, sí tienen un impacto importante. No sucede mucho, digamos, que pasen las tres cosas a la vez, pero cuando sucede, digamos, es más probable que ocurra esa transición. Es similar, digamos, la estructura del análisis en el cuadro de abajo, que ahí ya se enfocó entre 2020 y 2021. De nuevo, la última columna son los porcentajes que estaban antes en esas tortas. Son los primeros dos eventos los que tienen más relevancia en las entradas a la pobreza entre el 2020 y 2021. Sin embargo, con diferencias, digamos, ¿no? El descenso de ingresos laborales entre el 2020 y 2021 tiene mayor probabilidad de ocurrencia que el impacto que tiene. Sin embargo, el descenso simultáneo de ingresos laborales y no laborales no tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, cuando sucede, tiene incidencia en esa transición. Cambios solo en ingresos no laborales, si bien no explican en gran medida las transiciones, sí quería destacar, digamos, que su probabilidad de ocurrencia es relativamente alta. Digamos, el descenso de ingresos no laborales entre el 2020 y 2021, de nuevo, en un contexto de interrupción de políticas extraordinarias de transferencias de ingresos. Esto resume, pero lo voy a pasar tiempo. Y salidas. Las salidas, ¿qué explica las salidas de la pobreza en los dos ciclos? En casi la mitad de las salidas entre el 2019 y 2020 tienen que ver con mejoras en ingresos laborales y no laborales de manera conjunta, y solo alrededor de un 7% tiene que ver con mejoras solamente en ingresos laborales. Este 6,7, digamos, pasa a ser 25,7 en el ciclo siguiente, digamos, cuarto de las salidas de la pobreza en este ciclo tiene que ver solo con recuperación de ingresos laborales. Y destacar también el 18,5, digamos, celeste que está en la torta del 2019-2020, que en comparación al otro ciclo parece relevante, que es que, bueno, un 18,5% de las salidas de la pobreza entre el 2019 y el 2020 tienen que ver con cambios solo en los ingresos no laborales. Me quedo con el 18,6 que dije recién, que lo vemos en el cuadro de arriba, en la última columna. Ahora vemos que la importancia que tiene la mejora de ingresos no laborales en la salida de la pobreza entre el 2019 y el 2020, que no está presente en el 2020 y el 2021, en realidad tiene más que ver con una alta probabilidad de ocurrencia. Es un evento que sucede más frecuentemente, digamos, de hecho es el evento que sucede más frecuentemente entre el 2019 y el 2020, esa mejora de ingresos no laborales. Sin embargo, no tiene tanta, digamos, para su probabilidad de ocurrencia podría haber tenido
más importancia en las transiciones de salida. Sin embargo, no la tiene porque no es tan alta su probabilidad condicional. Digamos, si bien mejoran o mejoraron los ingresos no laborales por las políticas extraordinarias de transferencias de ingresos, bueno, no fueron suficientes, digamos. En el cuadro de abajo, la probabilidad de la descomposición, los dos eventos, los primeros dos eventos son los que tienen más importancia. Ahora con una diferencia también en cuál es el factor que les da esa importancia, digamos, en la mejora solo de ingresos laborales, son parejos, digamos, es tanto la probabilidad de que el evento suceda como su impacto en términos de salida. Sin embargo, en la mejora de ingresos laborales y no laborales de manera simultánea, es menor la probabilidad de que esto suceda, pero con alto impacto en la probabilidad de salida. Me voy a ir, me parece, al cierre. En primer lugar, bueno, lo que ya nombramos, digamos, las diferencias entre ambos ciclos en las transiciones. En el 2019 y 2020 una mayor proporción de movimientos de entrada, y a la inversa en el ciclo siguiente, entre el 2020 y 2021, como mayores tasas de salida de la pobreza. Las chances de entrada a la pobreza, dijimos, fueron mayores al promedio en los estratos bajos, marginal, bajo integrado, en empleo precario, en subempleo, desempleo, en niveles educativos bajos y en hogares con niños, y las tasas de salida de la pobreza fueron mayores al promedio en las clases medias, en otras grandes áreas metropolitanas, en el resto urbano, subempleo, desempleo, en los niveles educativos altos y en los hogares sin niños. Y sobre todo, también destacar que más allá de pequeñas diferencias, sobre todo en términos de algunas de las variables, por ejemplo empleo o incluso región, pero en general el ciclo no fue determinante. Digamos, los perfiles, los grupos más vulnerables a la crisis económico-sanitaria y aquellos con mayor capacidad de recuperación fueron relativamente similares más allá del periodo. Por último, si bien en los perfiles de aquellos que se movieron no veíamos grandes diferencias entre los ciclos, sí vimos más diferencia en lo que tiene que ver con los factores, los eventos que se asocian a las entradas y las salidas de la pobreza. La dinámica del mercado de trabajo, por supuesto, fue siempre importante porque sabemos que los ingresos laborales tienen una alta relevancia en el presupuesto de los hogares, pero igualmente, más allá de eso, sí vimos diferencias. La entrada a la pobreza entre el 2020 y 2021 habría estado asociada también a una reducción de políticas de transferencias en dicho periodo, mientras que en el ciclo previo, en 2019-2020, las políticas de protección social contribuyeron, aunque no de manera acabada ni suficiente, a mantener niveles básicos de subsistencia económica. Entonces, volvemos a corroborar tantos otros estudios que entre 2019 y 2020 hay un deterioro significativo en los ingresos laborales con impacto en las condiciones de subsistencia económica, y que las políticas sociales de transferencia de ingresos contribuyeron, pero de manera parcial, para hacer frente al incremento de la pobreza en un contexto de emergencia sanitaria. Y bueno, entre 2020 y 2021 un proceso de recuperación parcial, recuperación económica o heterogénea recuperación económica también, con impacto favorable en el mercado laboral, de nuevo, impacto de manera desigual o heterogéneo, pero siendo este proceso el que explica
en mayor proporción las transiciones de salida de la pobreza. Bueno, hasta acá estamos. Muy bien. Muchas gracias por... Muchas gracias. Cambiamos de lugar, Sí. si quieren. ¿O traemos más sillas, no sé? Es que no podemos tapar acá. ¿Quieres sentarte allá? Dale. O vos sacás, como quieras. Si quieres acá. No, vamos, como quieras. Manejo yo. ¿Muy bien? ¿No? Tengo que dejar de compartir y compartir de nuevo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y quiero destacar primero el importante rol del OTSA, en mi opinión, en la producción de estadísticas sociales en el país. Especialmente, en mi opinión, en cuanto al análisis de distintos grupos etarios, especialmente los niños y las personas mayores, en relevar datos útiles para la medición de la pobreza multidimensional y para la medición de producción de algunas estadísticas sociales que no relevan otras fuentes de datos como la encuesta permanente de hogares, como el bienestar psicológico, la inseguridad alimentaria, el acceso o no a la asignación universal por hijo y esas estadísticas. Voy a concentrar mis comentarios en los capítulos 1 y 4. De hecho, recibimos la presentación al final incluye algunos componentes no incluidos en el informe. Y para empezar, quiero hacer una breve comparación entre la EDSA, la encuesta de la deuda social argentina, y la EPH. Y ha habido en distintos momentos en los últimos años algunas discusiones sobre la medición de la pobreza pobreza por ingreso, hechos por el OTSA en comparación con las mediciones del INDEC, ¿no? Y tal vez eso fue por el rol que tuvo el OTSA durante la intervención del INDEC, ¿no? Se ve en el cuadro la diferencia en las estimaciones de la tasa de pobreza hechos por OTSA y EPH. Hay una diferencia en el porcentaje de personas pobres de 6,6 puntos de porcentaje. Y esto ocurre, es lógico, por las diferencias en las características de las encuestas, ¿no? En la cobertura de las encuestas, por ejemplo. Y o sea, el universo de la EPH es mayor, releva información sobre 17 aglomerados en comparación con 31 aglomerados en el universo de la EPH. Las muestras son representativas de 9,4 millones de hogares en el caso de la EPH versus 7,5 millones en el caso del EDSA. Y otro dato interesante es que la EDSA es que la información relevada sobre el conurbano bonaerense representa una mayor proporción del universo en el caso del EDSA que en el caso de la EPH. Y entonces creo que eso en parte es uno de los múltiples factores vinculados con las características de las encuestas
que explican en parte esas diferencias en las mediciones, ¿no? Esto especialmente tomando en cuenta que, bueno, en el caso de las mediciones del OTSA, el conurbano bonaerense es la región urbana con una tasa de pobreza más alta, ¿no? Y se ve, yo creo que en parte eso explica esta brecha entre las estimaciones de pobreza del INDEC versus el OTSA. Aunque seguramente hay otros factores importantes también. También es importante tomar en cuenta que la importante diferencia en el tamaño de la muestra, ¿no? Que si quieres volver al cuadro inicial, que el tamaño de la muestra de la EPH es casi 10 veces mayor que la muestra de la EXA. Entonces, y esto quiero destacar que en los últimos informes se ha prestado mucha atención a estas cuestiones metodológicas y de hecho en este informe se explica todo el proceso de empalme entre las dos series de la ETSA y eso me parece como un aspecto muy positivo de los últimos informes. Es una lástima que a veces que esa información no llega a las notas de diario, ¿no? Que son perdidos, ¿no? En el camino, creo. Bueno, eso por un lado. Y luego, con respecto al análisis de las transiciones desde y hacia la pobreza por ingreso, me parece muy positiva que en esta última edición han usado métodos cuantitativos para analizar las causas de la evolución de la pobreza, ¿no? Y no quedarse con la medición y caracterización de la pobreza. También me parece interesante el método cuantitativo elegido que ha sido usado, o sea, por muchos autores a nivel internacional, localmente por Roxana Mauricio y Luis Beccaria, por ejemplo. Además, los resultados parecen muy razonables, el fuerte peso del mercado laboral en explicar las transiciones, la entrada en la pobreza en el primer periodo y la salida en el segundo periodo, y también de la contribución de las transferencias, especialmente en la salida de la pobreza en el primer periodo. Así que solo quiero hacer 4 breves comentarios sobre cuestiones más metodológicas. Primero, si bien me parece que este método de transiciones es relevante, es interesante, creo que tiene el riesgo de poner demasiado énfasis en el umbral de la pobreza, ¿no? Como si fuera un valor mágico que permite distinguir entre vivir o no en una situación de privación extrema, ¿no? Sabemos que la línea de pobreza siempre tiene algún elemento de arbitrariedad y por lo tanto creo que sería bueno realizar análisis de robustez con variación en la línea de pobreza. Y además creo que al poner el foco en las transiciones, o sea, al pasar por ese umbral, no se analizan los factores que pueden haber evitado transiciones o cambios en las brechas de pobreza con respecto a la línea de pobreza, ¿no? De acercarse a la línea, pero no pasar ese umbral. Con respecto a este tema, creo que es relevante mencionar el trabajo de Lustig, Neidhofer y Tomasi, que estimó que la política de asistencia social durante la pandemia en Argentina fue fuertemente progresiva, ¿no? Y permitió a muchos lugares a evitar la caída en la indigencia, aunque no le permitió pasar sobre la línea de pobreza.
Bueno, luego pasando al segundo punto, y esto es solamente un detalle, pero creo, en mi opinión, falta un poco de claridad y transparencia en la variable de corte usado en análisis de las transiciones, el estrato socioocupacional. Y yo busqué en el informe la definición de ese dato y comentaste sobre ese tema, pero dice, mide la posición de los hogares a través de un algoritmo que toma en cuenta la calificación ocupacional, la fuente de ingreso, las funciones de autoridad. Bueno, sigue, pero todavía no queda tan claro en qué consiste. Y de hecho, me parece que debe estar fuertemente correlacionado con algunos de los otros variables independientes en las regresiones logísticas. Y me pregunto también si no hubo transiciones entre categorías de esa variable durante los distintos periodos. Y busqué en todo el documento, no pude encontrar las estimaciones o información sobre la evolución de la variable de corte, cómo variaron en el tiempo, y creo que sería, si no están, sería bueno incluirlos. Y también creo que sería bueno agregar alguna variable de corte más tradicional, como el quintil de ingreso, por lo menos para los indicadores que nos refieren al nivel de ingreso, ¿no? Para todos los cuadros de atrás, incluir quintil de ingreso como otra variable de corte. Y luego, el tercer punto, y esto está vinculado con mis comentarios anteriores, me pregunto si la ETSA es la mejor fuente de datos para analizar las transiciones de pobreza por el tamaño reducido de la muestra. En un estudio de Mauricio Peró y Villafañe, que está citado en el documento, ellos cuentan con un pool panel de casi 25,000 casos. Y si este cuadro resume la información, vi que tenían otro dato sobre la cantidad de casos en el segundo periodo en la presentación ahora, pero esta es la información que me pareció que estaba en el informe, que cuentan con menos de 2,000 casos para cada panel, y tomando la cantidad de entradas y salidas, tienen como solo entre 160 y 250 para cada transición. Y si se divide por la cantidad de los 8 eventos, uno termina solamente con un promedio de entre 20 y 30 casos para cada uno de los eventos. Así que tomando esto en cuenta, me parece que es muy importante estimar intervalos de confianza para los indicadores estimados. Y bueno, terminando así, en general me parece que conviene ampliar la descripción de la metodología, las características de esos eventos, y me pregunto si no hace falta incluir alguna otra categoría de episodios no clasificados anteriormente, como lo hacen en ese otro trabajo. Y bueno, esto es justo un tema sobre el cual Jimena ahora va a hablar. Sí, uy, perdón. Está muda. Estuvimos charlando respecto a esta. Se corrió. Estuvimos charlando respecto con Anne. Por ahí es más una cuestión de claridad en la exposición de las categorías de los eventos que conformaron. En primer lugar, lo que sucede es que ustedes hablan de cambios en términos generales. En la redacción perdón, no queda tan claro como por ahí en la exposición de Julieta respecto de a qué tipo de cambios se refieren en cada caso. Yo me tomé la libertad de copiar el cuadrito con la regresión, que al final estas no las presentaste, pero
tratando de incorporar la dirección del cambio en cada uno de los eventos. Entonces pensando, bueno, son caídas en los ingresos laborales para las entradas, caídas en el ingreso laboral y no laboral, etc. Y en el otro lado, aumentos para las salidas, ¿no? Aumentos en ingresos laborales y no laborales, etc. Por ahí, acá los demográficos me quedaron mal asignados, pero ahí va mi pregunta. ¿Cómo clasificaron los cambios que tenían direcciones opuestas? Porque eso es lo que no termino de entender. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un hogar que se debe haber dado la situación, el papá encuentra trabajo, o sea, está desocupado y tiene trabajo, entonces aumentan los ingresos laborales y en el simultáneo dejan de percibir una asistencia social? Entonces es un incremento y al mismo tiempo un decremento en dos de las categorías que ustedes analizaron. Entonces, ¿dónde estarían clasificados y cuál sería la dirección del cambio? Porque puede ser el neto en algunos hogares distinto de otros, ¿no? Y por otro lado, respecto a los eventos demográficos, si tomaron en cuenta lo que es la población activa versus pasiva, o sea, no es lo mismo que nazca un bebé, que se incorpore la abuela con su jubilación, o que venga el tío, que es, no sé, un miembro activo del mercado de trabajo, entonces no solo incorpora, es un miembro adicional, pero que además incorpora ingreso ocupacional probablemente. Entonces, esos dos tipos de eventos me parece que no están del todo claros dónde entrarían dentro de las categorías. En relación a esto, simplemente ese aspecto, o sea, como un poco más de claridad en los eventos, pero no mucho más. Y nada, me tomo el atrevimiento de avanzar sobre algo que no presentaron, porque era lo que teníamos preparado, que sería la parte de pobreza multidimensional. No puedo no decir nada. Si me dan la posibilidad de decirlo, porque me parece que ese es el aporte más significativo del OCSA, la medición de la pobreza multidimensional, que está contemplada en el informe, que han avanzado sobre las transiciones, y solamente un pequeño aporte en ese sentido, si bien no fue presentado hoy, lo que hice fue copiar dos cuadritos del informe como para que la audiencia tenga un poco más claridad de lo que estamos hablando, y hacer uno o dos comentarios más preguntas que otra cosa, ¿no? Esta es la definición de las dimensiones de derechos indicadores y bueno, estoy leyendo el título. Las 6 dimensiones que toman en cuenta en relación a la construcción de la medida de pobreza multidimensional a partir de los derechos sociales. Y esta es la matriz que ustedes utilizan para combinar estas privaciones en las dimensiones de derechos sociales con la pobreza monetaria. Entonces, la concentración del análisis está en este sector, digamos. Estos son los que no tienen problemas, estos son los que tienen pobreza por ingresos, pero no tienen carencias en derechos sociales. Estos son los que no tienen pobreza por ingresos, pero sí carencias en derechos sociales. Y acá abajo, entonces, estaría el análisis en el cual se concentraron y el más interesante para traer ahora. Mi aporte o mi pregunta sería ¿en qué medida podrían tratar de aprovechar de mejor manera esta multiplicidad de carencias que tienen los hogares? Es decir, poner un poco más el foco en la acumulación de carencias, y de la misma manera que Ann comenta esta relevancia del umbral en la pobreza monetaria, dejar un poco de lado o de costado este umbral en la pobreza multidimensional para tomar en cuenta cuántas son las dimensiones en situación de déficit que tienen las personas y cómo cambiaron. Porque la misma familia era antes pobre, ahora sigue siendo pobre, pero por ahí tiene más dimensiones en situación de pobreza, ¿no? O sea, distinguir la privación o carencia de lo que es la pobreza, para ver acumulación de carencias. Y de esa manera, entonces,
pensar cuántas dimensiones en situación deficitaria tienen los pobres en promedio, cuántas tenían antes, cuántas tienen ahora, cuáles son esas dimensiones para caracterizar la pobreza, el pobre, por llamarlo de alguna manera, de ser un poco directa, el pobre prepandémico es igual al pobre postpandémico. Y cómo influyeron cada una de esas dimensiones en esa transición. ¿Hay una mayor pobreza multidimensional o hubo una mayor pobreza estructural, que sería esta de 3 o más carencias, simplemente porque los chicos dejaron de ir a la escuela? Que no es simplemente, ¿no? Pero es porque tuvieron un indicador más o una dimensión más en pobreza, o cuánto influyó ese cambio en la medición de pobreza multidimensional. Y bueno, y puse ahí un último punto, que de hecho después vi que ustedes hicieron una presentación de un informe específico sobre el tema, pero ustedes han, la medida de pobreza multidimensional que ustedes trabajan ha evolucionado a lo largo del tiempo, han manejado distintas definiciones y se ha quedado con un núcleo duro, por llamarlo de alguna manera, que tiende a ser bastante parecido a las medidas de pobreza multidimensional latinoamericanas, ¿no? O sea, fluyeron en ese sentido. Y al mismo tiempo dejan un poco de lado, que lo analizan de costado, por decirlo, otros aspectos del desarrollo que son muy interesantes y que siempre fueron el plus del observatorio, como los indicadores de bienestar subjetivo, las capacidades sociales, y ver alguna interacción de esos otros indicadores con esta medida de pobreza en época de pandemia, porque son indicadores que fueron muy afectados, también hubiese sido interesante. Así que bueno, me tomé el atrevimiento de avanzar por este lado, es para ustedes nada más, pero les agradezco muchísimo la oportunidad. Ahora podemos pasar Sí, a abrir, ¿no? a todos para preguntas. Pero dejar de compartir. Y ahora podemos ver, de hecho, todos los... No, quiero ver también la lista. Ok. Son poquitos. Bueno, si alguien que está participando por internet quiere hacer una pregunta, pueden escribirlo por el chat o levantar la mano y... Incluso si ellos quieren ir respondiendo las cuestiones que planteamos nosotros, claro, eso es una también buena idea. quieren venir acá, yo me siento. Eso es una buena idea. No, de acá. Ahí, bueno. Como quieran. Si necesitan proyectar algo acá, bueno. Bueno, no, en principio, muchísimas gracias por los comentarios. La mayoría, yo por mi cuenta me lo dejo pensando, no tengo muchas respuestas, sí tareas y cuestiones para seguir pensando. Bueno, hay algunas que son más colectivas, que tienen que ver con, por supuesto, la cantidad de casos y hacer algo por ahí en relación a intervalos de confianza, otras más específicas de esta presentación. Pruebas de robustez con variación en la línea de pobreza, sí, está pendiente. Algo habíamos hecho de análisis de panel con la serie anterior de la EXA, y ahí sí habíamos hecho cambios en la línea de pobreza para ver cómo cambiaban las transiciones. Por supuesto cambiaban las transiciones en algo, pero no cambiaban los perfiles. Digamos. En esa oportunidad, no sé qué pasará ahora, digamos, no cambiaban los perfiles de aquellos que entraban o salían, haciendo esas variaciones en la línea de pobreza, pero es algo que sí que tenemos pendiente para este análisis dinámico, digamos, de estos ciclos. En relación a lo de la pregunta de Jiménez, respecto a los eventos que tal cual, que en esas revisiones que yo no llegué a presentar, cuando se analizan las
las entradas a la pobreza, los eventos que se están considerando, en realidad en esas regresiones y antes también, digamos, los eventos que se están considerando son los eventos que van en línea a la entrada de la pobreza. O sea, son siempre descenso en ingreso laboral, descenso en ingreso no laboral y aumento en la cantidad de miembros de los hogares. Cuando pasan esos eventos en dirección contraria, ahí va también en línea con un comentario que hacía Ann, no lo estamos tomando, digamos. Digo ese comentario que hacía Ann porque esto que nombraba de, bueno, factores que puede haber, que por ahí no movieron pero acercaron, o factores que pudieron, que pueden haber evitado transiciones, bueno, no, digamos, eso no lo estamos considerando, estamos como analizando las transiciones en sí, pero me parece que ahí hay, que sí, que tenemos algo para seguir pensando de cómo se pueden incorporar esos eventos que van en dirección contraria y que por ahí hacen cambiar la situación de pobreza, pero bueno, una cosa es que la cambien, que esté cerca de la línea o más lejos de la línea, bueno, ahí hay todo un... ¿Te parece si te cuento que la categorización, la tipología de eventos también tuvo sus vueltas, idas y vueltas, digamos, eso de aumento en los ingresos laborales también pasó por, bueno, no, pero queremos ver aumentos o queremos ver aumento en la cantidad de miembros que tienen ingresos laborales, aumento en las medias por perceptor de ingresos laborales. Bueno, hicimos como ese proceso, resultaba muy engorroso como la lectura después, porque tenía cantidad de miembros, ingreso medio por perceptor, de laborales, de no laborales, los combinados, era como, y bueno, y ahí quedó, pero me parece que sí para seguir trabajando, y lo mismo con el tema de la variación en la cantidad de miembros activos o pasivos, o algo de eso también, bueno, en algún momento Agustín había dicho también que no sea cambio la cantidad de miembros, sino adultos equivalentes también, digamos, que es lo más cercano a la medición de pobreza, bueno, y todo eso ahí está en proceso, en proceso o revisión. Gracias. Bueno, por mi parte, bueno, también te agradezco los comentarios. Hay un par de cuestiones, desarrollo un poquito. Uno que tiene que ver con esto que señalás en relación a la cantidad de carencias, ¿no? Y explorar un poquito qué pasa dentro de ese universo de hogares con privaciones monetarias y no monetarias de manera simultánea, a los que podríamos agregar también los hogares que consideramos vulnerables por carencias, los que por ingresos no son pobres, pero sí presentan al menos una privación no monetaria. No es un dato cierto que hayamos publicado y que esté en este informe, tampoco me parece que estuvo en la presentación, pero son datos que nosotros sí trabajamos y elaboramos, y sí, es relevante para dar cuenta particularmente también de la intensidad, ¿no?, que asume el nivel de privación, las privaciones en los distintos grupos. Creo que también es interesante destacar cuáles son las carencias, ¿no? Y un poquito esto que decías, que bueno, no es lo mismo, digamos, el diagnóstico que uno puede tener en función de conocer cuáles son las carencias, porque de alguna manera también esta medida de pobreza multidimensional, en términos, ¿no?, de su especificidad para la política pública, reside en esto también, en poder identificar cuáles son las carencias de manera específica. Y en ese sentido, bueno, uno de los aspectos que también estuvimos trabajando en este último tiempo, que no lo presentamos hoy, pero bueno, son cuáles son las carencias que tienen más peso en términos de composición, ¿no? ¿Cuál es la composición de carencias de cada uno de estos grupos? Vemos que entre los pobres multidimensionales, es decir, los que presentan carencias monetarias y no monetarias, asumen más peso la privación en términos del acceso al empleo y la seguridad social, y
a la salud y la alimentación que a los que solo son pobres por carencias, ¿no? Los que no son pobres por ingresos pero presentan carencias. Es decir, hay un perfil distinto sobre el que estaría bueno seguir explorando, y también en términos de lo que son los movimientos y las matrices de transición. Bueno, este tema lo saco porque también podría haber estado presentado, pero bueno, era demasiada información, de cómo son las lógicas de movimientos, y en términos generales los movimientos se dan entre las categorías más cercanas, ¿no? Entre no pobres y que no presentan privaciones, y entre pobres multidimensionales no tienden a hacer los movimientos, sino entre la franja de los que son vulnerables por carencias principalmente. Y esto también se aclara, o queda más claro cuando vemos cómo va evolucionando esta matriz a lo largo de los años, donde lo que es la variable de ajuste en general, el grupo que tiende a reducirse, principalmente en los últimos años, son los vulnerables. Y bueno, ¿no? Esto en términos de cómo fluyeron y cómo se fueron moviendo. Bueno, eso, y particularmente también, ¿no? En relación a la inclusión de otros factores, sí, son interesantes. Tenemos algún trabajo sobre donde no se busca incorporar a los factores o elementos que tienen que ver con el bienestar subjetivo dentro de la definición de pobreza, pero sí evaluar, ¿no? cuáles son los efectos de la pobreza y de cada dimensión de pobreza multidimensional sobre bienestar subjetivo, ¿no? Digamos, eso bueno, también es un campo en el que se podría seguir avanzando. Muchas gracias. ¿Quedó alguna pregunta? Yo solo un comentario. Ustedes trabajan con datos de panel, ¿no? Entendí correctamente. Tal vez se podría explotar un poco más eso, controlando por heterogeneidad no observada entre los hogares. Porque calculo que esos hogares deben ser muy heterogéneos. Entonces puedes tener heterogeneidad que no cambia en el tiempo, y eso lo podés limpiar o controlar usando diferentes estimadores, o un estimador intragrupos, o efectos fijos. Eso yo creo que se puede mejorar y explotar un poco más, y tal vez ahí te cambia alguna asociación que esté capturando alguna variable que esté dentro de esa heterogeneidad no observada. Creo que eso podría ser algo para sumar. Gracias. Yo ampliaría un comentario sobre la primer placa que pusiste con respecto a la diferencia entre pH y la ETSA. Las diferencias son mayores todavía, ¿no? Cuando están acá, la comparación de los niveles de pobreza, en realidad, bueno, vos lo marcaste muy bien, para el dato del INDEC es de todo el semestre, como lo publica. Claro. El dato de la ETSA es tercer trimestre, que la mejora se dio en el cuarto trimestre. Sí. Nosotros recalculamos el valor de la pobreza con la base de pH del tercer trimestre y daba un valor más cercano al nuestro, ¿no? Hay una cuestión también de cómo el ciclo de la mejora fue básicamente en el cuarto trimestre, ¿no? Con respecto a los dos valores 43.9 y 37.3, ¿no? La comparación tendría que ser con tercer trimestre. Y después el universo es diferente, pero no solamente con respecto al dominio, sino también que nuestra encuesta es representativa de ciudades de 80.000 habitantes y más, Sí. y la encuesta permanente de 100.000 habitantes y más y capitales de provincia. Es decir, queda una franja de ciudades entre 80.000 y 100.000 que lo representamos, está en nuestro dominio y no está en el del pH, ¿no? Entonces, por ese sentido, también son diferentes. Por supuesto que los cuestionarios son diferentes, la forma de medir ingresos que tiene la pH y la ETSA son muy diferentes. El tamaño es algo, bueno, habitualmente diferente. Y también, bueno, lo que es una encuesta oficial, que nunca la quisimos reemplazar, ¿sí?
como vos marcaste al principio del tiempo de la malversación de datos del INDEC y todo, que la ELSA tomó relevancia para la medición de la pobreza, pero es algo que nunca quisimos reemplazar. Y además, bueno, el hecho de contestar una encuesta oficial y contestar una encuesta de una universidad es diferente, ¿no? Por supuesto. Con todo esto, entonces parece que tenemos una protección extra, ¿no? A lo que son el teorema central del límite y la ley de los grandes números, ¿no? A mí me maravilla siempre lo parecido que son los datos, ¿no? Más que espantarme por el hecho de que sean diferentes. El punto fue más que es algo que creo que no se habla tanto o no es reconocido por la sociedad o por los periodistas, y a veces por eso se entra en discusiones sobre los valores o se espera que van a estar tan cerca, pero en realidad no hay por qué esperar que van a estar tan similares. Sí, yo ya tengo el cassette para explicarle a los periodistas, entonces por eso... Pero no toman ese tema, demasiado técnico. Si hace una pregunta general, más en ignorancia. ¿Qué porcentaje de las familias de la muestra tenían planes sociales o ayudas del Estado de ese tipo en los dos periodos? Eso está en el informe. 30 y... No lo leí. Sí, pero no sé exactamente la diferencia entre ambos periodos en este momento, pero alrededor y llegaron a un 50, vos te acordás de 50 y volvieron al 30. Son personas que en sus hogares tienen programas. Los hogares pasaron aproximadamente el año 2019 era el 34%, llegó casi el 40% el 41% en 2020 y baja a 37% en 2021. ¿Cómo empezó, perdón? Con un 34 aproximadamente de hogares. Cuando lo medís en población, eso pasa de aproximadamente el 40% de la población, o 42%, a más de 50% en el 2020 y baja a también 47%, 45% en el 2021. Los datos no los tengo exactos. Pero en términos de proporción de hogares con programas sociales, están levemente por arriba del tercio de los hogares. Y si uno lo tomara ahora con el último IFE, te volvería a aumentar, digamos, ¿no? Pero estructuralmente está entre 33 y 35%. Pero entre los dos periodos aumentó. Aumentó, pero después bajó. Claro, por el IFE aumentó mucho. El IFE Lo subió a más del 50. El IFE. No tenemos una dimensión de cantidad, más que eso es un registro puntual de quién lo recibió y no los montos. Sí, también en la encuesta están los montos. Y hay un porcentaje, pero no me acuerdo. El porcentaje de ingresos, estás hablando del monto de plata. Sí. No el volumen macroeconómico, que en todo caso es el que buscamos por las fuentes de transparencia, digamos, las cuentas corrientes. Pero en términos de la encuesta, representan, depende el promedio, a ver, si no me equivoco, en promedio, porque depende si el hogar es indigente o no es pobre, pero representa alrededor del 30% de los ingresos. De los ingresos. De los ingresos de las familias. Los ingresos totales de la familia. En los ingresos de toda la muestra. Sí. De hecho, eso viene en aumento. No, de la población beneficiaria. Sí, de los beneficiarios. Claro, si no, no llega al 20. No, pero eso si no, es el 5%, 4%, a nivel de ingreso total. Programas. Claro, Claro. Sí. Si sumás a eso jubilaciones y pensiones, más. Jubilaciones y pensiones representan el 20%. Cerca del 20%. Históricamente era el 15%, pero después cuando aumentó la cobertura de jubilaciones y pensiones y llegó a 20%, ¿no? Esa asignación del Estado. El total de los ingresos. El factor de la inflación no será fácil calcular.
todos los datos están inflacionados. Pero lo que es cierto es que el contexto inflacionario altera mucho el proceso de medición. No solo por los errores que puedan tener los defractores, que son los promedios de un determinado periodo, sino cómo va evolucionando el relevamiento en hogares que estamos tomando ahora le viene el aumento, le viene el shock inflacionario, y seguimos en octubre, depende en qué mes se hubiese tocado, la varianza de la nominalidad de los ingresos es alta. Por mucho que uno trabaje En la declaración. y en la declaración, hay un aumento de la varianza, del error de medición de los ingresos en contexto inflacionario. Tratamos de minimizarla, pero es claro que en contexto de mayor estabilidad, los procesos, esos errores pesan menos que en contexto de alta variabilidad. En el trabajo de Mauricio y de otros, analizan aparte el efecto de la inflación. Eso sería muy interesante. Sí, algo avanzamos de eso, pero no pudimos discutir todavía. Pero, sí. Pero sí, hace una metodología ahí que sí que parece relevante para este contexto. Sí. Bueno, ¿quedó alguna pregunta? Si no, gracias nuevamente por participar.